En este video vamos a trabajar sobre algunos de los pensadores más relevantes del fenómeno conocido como la Ilustración. En particular nos vamos a centrar en Montesquieu, Rousseau y Voltaire, para conocer algunos aportes concretos de estos pensadores sobre el fenómeno global de la Ilustración que habíamos visto en el video anterior. En primer lugar tenemos a Charles Louis de Secondán, barón de Montesquieu, que vivió entre 1689 y 1755. Perteneció a la nobleza, en particular a la nobleza de toga, con un poco menor prestigio que la nobleza de espada, la nobleza tradicional. Esta nobleza de toga está vinculada al servicio a la monarquía, como magistrados, abogados, jueces, funcionarios del Estado. En este caso él sirvió como tal durante mucho tiempo. Fue un famoso filósofo y escritor, tuvo muchas obras eh, relevantes sobre el estado de situación de la monarquía francesa, de la cual fue un gran crítico, de la forma de gobierno de la monarquía, y admiraba el sistema político británico por la sobriedad, la estabilidad y la modernidad de algunas de sus ideas. Y quizás las principales obras que merece destacarse de Montesquieu sean El espíritu de las leyes y Cartas persas. Basándonos en el práctico que tenían para trabajar con la selección de textos de los autores, yo les traje aquí una serie de frases del mismo. Sobre el espíritu de las leyes, que se trata precisamente del título de una de sus obras, señala: la ley en general es la razón humana, y las leyes políticas y civiles de cada nación no deben ser, sino los casos particulares donde se aplica esta razón humana. ¿Qué quiere decir esto? Primero que nada, aquí aparece el tema de la razón humana, ¿sí? La racionalidad, que es una de las características fundamentales de la ilustración. En este sentido está vinculado al hecho de que las leyes son producto de cada pueblo, de cada cultura y de cada época. No hay leyes universales ni para cualquier ámbito geográfico ni para cualquier época en general. Cada ley tiene que estar adaptada a la época y a las características de su gobernante. Y eso que lo tenemos aquí en esta segunda frase. Es necesario que estén relacionadas a la naturaleza y al principio de gobierno establecido. Esta nos refuerzan la idea de que cada una de las leyes de que cada sociedad se da tiene que estar vinculadas al contexto histórico específico. Sobre todo aquellas leyes que dan la forma a la organización del Estado y del poder en cada nación. Por eso mismo, él llega a la conclusión de que no hay una sola forma de gobierno en el mundo. De hecho, cada forma de gobierno está adecuada a sus características, y entiende que hay tres principales según su naturaleza: la forma republicana, la monárquica y el despotismo. Y él entiende como gobierno republicano aquel donde el pueblo, o una parte del mismo, por eso que no hay que confundir república con democracia, puede ser democrática o no, puede ser oligárquico, es decir, donde el control del poder está en manos de unos pocos individuos, pero donde es el pueblo o una parte del mismo quien decide quién gobierna y cómo se gobierna. En cambio, el gobierno monárquico es aquel donde solo uno gobierna, es decir, donde tenemos un rey, pero sujeto a leyes fijas y preestablecidas. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobernante, el rey, no puede hacer lo que quiere, sino que está limitado, circunscrito a todas las leyes aprobadas por el gobierno. Pueden ser aprobadas por él o por otros, pero el rey no está por encima de la ley. Finalmente, el gobierno despótico, que es también el gobierno de uno, pero la diferencia es que sin ley ni regla, es decir, el gobierno absoluto donde el soberano está gobernando según su voluntad y sus caprichos. Es en buena medida la crítica que Montesquieu le hace al gobierno francés de la época, es decir, esa monarquía absolutista donde el rey está por encima de la ley y puede actuar en consecuencia fuera de ella, haciendo lo que quiere, sea por caprichos personales, por corrupción, por inoperancia, por diferentes razones. Es la forma en que él observa que suele suceder. Claramente de estas tres se deduce de que la forma que más admira Montesquieu es
la monarquía, que ahora vamos a volver sobre ella. Uno de los principios fundamentales que se desglosan de esto es quizás el mayor aporte de Montesquieu a los sistemas políticos modernos, entre ellos el nuestro de Uruguay, la separación de poderes. Dice, en cada estado hay tres clases de poderes: la potestad legislativa, la potestad ejecutiva y la potestad de las cosas que dependen del derecho civil, o sea, lo judicial. Es decir, que en cada uno de los estados hay tres tipos de poderes que se encargan de diferentes cosas: hacer leyes, ejecutarlas y sancionar en el caso de incumplimiento. Son los principios básicos de la conformación de nuestro sistema de gobierno moderno. Un poder ejecutivo, integrado en nuestro caso con un presidente, un poder legislativo, el Parlamento, y un poder judicial que es independiente de los otros dos, encargados de no solo juzgar el cumplimiento de las leyes, sino también vigilar a los otros poderes que no haya abuso de autoridad. ¿Por qué es importante la separación de poderes para Montesquieu y para las democracias modernas? Bueno, él dice, cuando la potestad legislativa y la potestad ejecutiva se reúnen en una misma persona o el mismo cuerpo de magistrados, no hay libertad. Ese es el concepto clave. Si la capacidad de hacer leyes y de aplicarlas está en manos de la misma o las mismas personas, se elimina la libertad de los individuos. ¿Por qué? Porque da lugar al abuso de poder y a hacer las leyes que calcen a medida de los intereses de quienes gobiernan. ¿Por qué? Porque obviamente no van a tener ningún tipo de limitación para poder actuar así, y la voluntad humana muchas veces es corruptible. De hecho, y sigo citando, dice, en un Estado libre, todo hombre considerado libre debe estar gobernado por sí mismo, y sería necesario que el pueblo en masa tuviera la potestad legislativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en un estado de libertad absoluta, cada individuo se debería gobernar a sí mismo y poder hacer sus propias leyes. Pero continúa el texto. Pero siendo esto imposible en los grandes estados y teniendo muchos inconvenientes en los pequeños, es menester que el pueblo, por medio de sus representantes, haga lo que no puede hacer por sí mismo. Es decir, el poder legislativo, que él considera de las tres la más importante, tiene que estar en manos de representantes del pueblo, para encargarse de poder hacer leyes que sean representativas de la generalidad, porque si no quedaría sujeto a la voluntad de cada uno y podríamos tener millones de interpretaciones diferentes de la ley. Por eso la necesidad de separar y desglosar el poder en estas tres ramas. Ahora, ¿por qué la monarquía parlamentaria es la mejor opción? Él lo llama la monarquía, pero claramente se deduce aquí que estamos hablando de una monarquía con representantes que hacen las leyes, que son el Parlamento, ya sea este de origen nobiliario o más oligárquico. ¿Qué visión tiene de una república Montesquieu? Bueno, dice, no puede haber virtud en una república. El pueblo quiere cumplir las funciones de los magistrados, ya no los respeta, desoye las deliberaciones del Senado, pierde el respeto a los senadores y por consiguiente a los ancianos. Cuando no se respeta a los ancianos, no se respeta a los padres. Todos se aficionarán al libertinaje. El tormento del orden fatigará como el de la obediencia. No existirán costumbres, amor al orden ni virtud. A ver, claramente Montesquieu considera que la república, en su visión más democrática, en el sentido de que todos participen de las funciones de gobierno, por eso dice lo de cumplir las funciones de los magistrados, todos pueden participar, nadie va a respetar a la autoridad gobernante. Básicamente es el relajo puro y duro. Si todos pueden participar, el caos reinará, el orden se desintegrará. ¿Por qué? Porque, bueno, en una concepción más jerárquica de la sociedad como la que había en el siglo XVIII, Montesquieu y muchos como él entendían de que para que haya un buen gobierno tiene que las mayorías obedecer a las minorías que están por encima de él. No existe todavía, por lo menos para Montesquieu, la idea de que todos somos iguales en cuanto a derechos y que por lo tanto podemos, cualesquiera, acceder al gobierno. Él entiende que solo una élite tiene que participar, porque si la masa no está preparada. De hecho, tiene una visión bastante
despreciativa de la masa. Vamos al segundo párrafo. Los poderes intermediarios, subordinados y dependientes constituyen la naturaleza del gobierno monárquico, es decir, de aquel en que gobierna uno solo por leyes fundamentales. ¿Qué son las leyes fundamentales? Las constituciones, las leyes supremas que rigen el existir de los estados. He dicho poderes intermediarios, subordinados y dependientes. En efecto, la monarquía, el príncipe es la fuente de todo poder político y civil. Las leyes fundamentales suponen forzosamente canales intermedios por los cuales corre todo el poder del príncipe. Si no hubiera en el Estado más que la voluntad momentánea y caprichosa de uno solo, no habría nada estable, nada fijo, y por consiguiente no existiría ninguna ley fundamental. ¿De qué estamos hablando con leyes fundamentales? Bueno, es la Constitución, la ley fundamental, la que le da orden y le permite al príncipe, al gobernante, poder regir los destinos de un Estado. Sin esta ley fundamental, el poder del rey rápidamente degenera en despotismo. Para mantener controlado al monarca de que no se desvíe de los intereses del Estado, tiene que estar sujeto a esta ley fundamental, a esta ley superior que llamamos Constitución. Tercer párrafo. El poder intermedio subordinado más natural en una monarquía es el de la nobleza. Y acá donde tenemos la mejor explicación de lo que es un poder intermedio. Es decir, entre el monarca y el pueblo hay un poder que está a mitad de camino. De hecho, es el que en buena medida se encarga de ejecutar las tareas de gobierno que necesita un monarca. ¿Y quién es el grupo ideal para esta tarea? La nobleza. Recordemos que Montesquieu era, sí, correcto, noble, conveniente en esta. Entra en cierto modo en la esencia de la monarquía, cuya máxima fundamental es esta: sin monarca no hay nobleza, como sin nobleza no hay monarca, pero habrá un déspota. Es decir, lo único que evita que un rey se transforme en un déspota es la voluntad reguladora de la nobleza. En algunos estados de Europa no han faltado gentes que quisieran abolir todas las prerrogativas señoriales. No veían que eso sería hacer lo que hizo el Parlamento de Inglaterra: abolid en una monarquía los privilegios de los señores, del clero, de la nobleza y de las ciudades, y tendréis muy pronto un estado popular o un estado despótico. Vieron que al comienzo yo les decía que Montesquieu era un admirador del sistema parlamentario británico. Y acá aparece una crítica al Parlamento de Inglaterra. Pues son dos cosas diferentes, porque él se refiere a la acción del Parlamento de Inglaterra durante la Revolución de 1648, donde se opuso férreamente al poder del rey Carlos I y terminó en una guerra civil y la posterior ejecución del monarca. Y en ese marco se abolieron un montón de privilegios para la nobleza feudal y para el clero. Él critica de que el Parlamento, si bien es importante, no puede eliminar el poder de la nobleza. Y de hecho, si miramos el Parlamento inglés hasta el día de hoy, 2020, está compuesto por dos cámaras: la Cámara de los Comunes, donde se eligen los representantes del pueblo, y la Cámara de los Lores, donde se eligen representantes precisamente de la nobleza, hasta el día de hoy.